titula Si se abre el cielo, se abre la tierra. Si se abre el cielo, se abre la tierra. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 45, versos 7 y 8. Libro de Isaías, capítulo 45, versos 7 y 8. Dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Verso 8. Ábrase, oh cielos, y derramen su justicia, y que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Quiero que pongamos atención a este pasaje y lo vamos a desmenuzar un poquito para poder entender en la posición en la cual nosotros estamos. Dios en la convención hizo algo extraordinario, nos elevó, y en esa elevación primero Dios nos declaró cielos abiertos. Esta es una temporada de cielos abiertos. Quiero decirles esto: las temporadas no duran siempre. Nuestra dimensión es la dimensión cielo, y en esa dimensión siempre nos vamos a mover. Pero hay temporadas que son tiempos. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene que determinar cosas, porque Dios tiene que hacer cosas. Y cuando estamos en el kairos de Dios, Dios tiene que colocarnos una temporada en el cronos. Y más o menos una temporada dura entre 7 a 10 meses. Puede que sea un poco más o un poco menos, dependiendo de lo que Dios diga. Por eso es que cada día que pasa, Manantiales, tú no puedes perder ningún momento, porque un día menos que pase es un día menos que se termina esta temporada de cielos abiertos. Dice amén a eso. Por eso es no perderse un grupo fe, por eso después es no perderse las escuelas, por eso después es no perderse ningún domingo de estar acá. Si puedes estar aquí, debes estar acá, porque estamos en esta temporada de cielos abiertos, cielos abiertos. Pero en este pasaje hay algo que ocurre cuando se abren los cielos. Sí, nosotros hemos orado esto: en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Hemos orado y hemos dicho incluso en muchos cantos de adoración y de alabanza, que el cielo venga, que se hagan uno solo. Quiero decirles esto: cuando se abre el cielo, también se abre la tierra. Y esto es lo que hoy quiero compartir. En el verso 7 nos habla de algo que nosotros vivimos y experimentamos. Cuando tú y yo conocimos a Dios, cuando tú y yo entendimos y nos fue revelada la palabra de que Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo unigénito, entonces no quedó otra que simplemente rendirnos delante de Él y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero luego, con el tiempo, pareciera que nos vamos familiarizando con lo que es esto de venir a la iglesia. Y a veces nos confundimos, y a veces esa familiaridad nos hace entender y comprender de que, bueno, Dios es buena onda, Dios es mi amigo, Dios es Padre, Dios es mi fiel amigo, Jesús es mi fiel amigo, mi dulce caminar, etcétera. Pero nos olvidamos de algo: que Él es Dios, que Él es Dios. Y eso es lo primero que hoy quiero compartir con ustedes. Hoy quiero compartir este texto en el verso diciendo una verdad que el profeta Isaías también la dijo, y más que el profeta Isaías, fue el mismo Dios que dijo: hay un solo Dios. Isaías comienza su ministerio alrededor del año 740 a.C. en un contexto muy parecido al nuestro. En este capítulo se ve a un Israel que tenía un principal enemigo que era Siria, pero luego dice el texto que se va a levantar un enemigo aún mucho peor, que es el imperio babilónico de la mano del rey Ciro de Persa.
Quiero mencionarles esto porque el contexto económico, político, social y cultural es el mismo de hoy, que hoy estamos viviendo incertidumbre, miedo, crisis, escasez, falta de oportunidades, corrupción, alianzas con otras naciones, nuevas religiones que pululan por todos lados, nuevas ideologías. El mismo contexto nuestro es el mismo contexto donde Dios toma a Isaías para levantar este decreto y esta palabra profética, que no es solo para ese tiempo, sino además es una palabra que se activa en este tiempo en el reino de los cielos, pero también aquí en la tierra. Lo interesante de esto, ¿sabes qué me ocurrió? Que cuando estaba leyendo, Isaías profetiza, o más bien Dios a través de Isaías profetiza y llama incluso al rey de Ciro. Pero el rey de Ciro, o decirlo en otras palabras, esta profecía fue soltada 200 años antes que Ciro naciera. ¡Wow! He estudiado mucho la Biblia, pero esto a mí me causó como diciendo, ¿qué? Sí, Isaías profetiza con nombre y apellido, Ciro, rey de Persia, mi siervo, mi ungido, y aún más, solo a dos personas se le trata como ungidos en la Biblia, a Jesús y a Ciro. Cuando yo comencé a leer esto dije, wow, claro, porque Dios está profetizando la libertad, la liberación del pueblo de Israel. Recuerda que en ese tiempo eran dos reinos, Israel y Judá, pero después Él está profetizando. ¿Saben? Cuando me fui a los libros, leí lo siguiente. Uno de los reyes de ese tiempo, más humildes, fue Ciro. Porque es como que Dios le profetizó 200 años antes esta palabra para que cuando Él leyera esto, se diera cuenta que cuando Él conquistara, porque Él conquistó todo el mundo conocido, se diera cuenta que no es por su capacidad ni por su fuerza, sino porque Dios lo escogió, lo preparó, lo habilitó, lo capacitó, le dio la asignación y lo hizo rey. Pero también para una sola cosa, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Quiero darte este contexto porque hoy entonces comenzamos a vivir lo siguiente. Lo mismo que está en el verso 7 es lo que hoy Dios nos está diciendo. Hoy Dios también quiere decir lo mismo que en ese tiempo. Solo existe un Dios. Yo no sé si usted está consciente de esta verdad. Es una verdad que siempre ha existido. Y quiero desmenuzar este texto. Dice primero yo. Dios mismo se presenta diciendo yo. Y me recuerdo cuando en el tiempo de Moisés, cuando Dios se le aparece a Moisés y le da la instrucción de liberar al pueblo, tal como va a ser ahora y tal como será ahora en este tiempo profético y apostólico que estamos viviendo en nuestra nación de Chile. Es aquí donde Moisés le dice, ya, pero, ok, yo voy a entender que yo soy el enviado, listo, ningún problema, pero ¿cómo te llamas? Cuando me digan cuál es el nombre del Dios que voy a representar. Recuerden que el nombre tiene que ver con el carácter. Antiguamente se hacía así, hoy día le colocamos Calvin Klein, le colocamos de todo, Gucci, de todo, pero en ese tiempo no, en ese tiempo era el carácter. Uno profetizaba con el nombre cómo iba a ser. Por eso David, por ejemplo, se interpreta como amigo de Dios. Me marcaron para algo. Pero cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, no me encasilles en un nombre. Yo soy el que soy. Entonces tienes que decir, yo soy te envió. Yo soy el que soy te envió.
¿Cuántas veces nosotros hemos encasillado a Dios? Yo soy uno de ellos. Aun cuando dentro de los 10 mandamientos dice, no te harás imagen ni semejanza. Uno dice, no, pero es que yo no adoro imágenes, yo no he hecho ninguna imagen. No. Pero ¿cuántas veces en nuestra mente creamos una imagen de Dios? Y entonces decimos, así funciona Dios, así es Dios. Quiero decirles algo, Dios es Dios, no se puede encasillar. Si yo te preguntara cómo es Dios, ¿podrías decirle una sola palabra? ¿Podrías decirle una sola palabra? ¿Sabes por qué? Porque no hay un nombre que contenga lo que Él es. Y nunca he visto a ninguna otra persona diciéndose yo soy el que soy. Hay uno solo. Dice amén, iglesia. Luego dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Son dos cosas, forma y crea. Quiero decirles esto. A causa de la luz, desaparecen las tinieblas. Cuando Él formó la luz, creó las tinieblas. Las tinieblas o la oscuridad es ausencia de luz. Por lo tanto, automáticamente cuando Él forma la luz, crea las tinieblas. Pastor, me está enredando un poquito. No, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de Isaías existía, al igual que hoy, un pensamiento filosófico y religioso llamado dualismo. El dualismo es donde todo tiene su opuesto. Por ejemplo, el yin y el yang. Y aún más, muchas religiones hablan de un Dios que creó la luz y un Dios que creó las tinieblas. Pero nuestro Dios formó la luz y el mismo Dios creó las tinieblas. ¡Wow! Eso es interesante. Quiero que sepas esto entonces. Él formó la luz y creó las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Dios no tiene opuestos. Satanás nunca estará a la altura de ser el opuesto de Dios. Nunca. Escúcheme bien, iglesia. Nunca. Dios no tiene opuestos. El opuesto de Dios no existe, porque Dios lo es todo. Solamente hay un Dios. En el verso 5 del mismo pasaje dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Por eso es que en hebreo es Elohim. El término Him es plural. Es como todos los dioses en uno solo. Para poder entender en ese tiempo que no existen otros dioses que estén a la altura. Ni siquiera se pueden llamar dioses. Luego el texto dice, yo envío, escúcheme, ese Dios dice, yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. No ha sido fácil este tiempo para mí, ni para mi esposa. ¿Tendría que culpar a quién? Pero ¿qué dice su palabra? Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. ¿Qué tiempo estás pasando hoy? ¿Tú crees que hay alguien, tú crees que a Dios se le olvidó lo que estás viviendo? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que está ocurriendo en nuestra nación? ¿Tú crees que no sabe lo que estás viviendo en tu matrimonio? ¿O tú crees que a Él se le pasó, se le olvidó o se olvidó de ti? Escúcheme bien, Dios es Dios. Dios es Dios. Dice, yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Dios no es representante del mal. Dios no representa el mal. Otra versión dice, yo hago la adversidad. ¿Sí?
Y cuando hablamos del término adversidad, se refiere a las tristezas, se refiere a las dificultades y se refieren a las tragedias que hemos visto o que quizás hemos vivido. En otras palabras, quiero que entendamos esto muy bien. Las cosas como esta, tristeza, dificultades, tragedias, son fruto del mal, causadas por la consecuencia del pecado, de la porfía, de tomar malas decisiones sin consultar a Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es... Listo. Entonces cuando alguien dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Sí, de alguna manera no es que Él sea el autor del mal, pero si Él no lo permite, entonces no ocurre. Dice, yo el Señor soy el que hace estas cosas. ¿Qué cosas? Los buenos tiempos y los malos tiempos. Entonces el mal, déjeme explicarle un poquito más, el mal, el error, la miseria, entran en el mundo porque Él lo permitió. Pero escúcheme bien, entra a través de cada ser humano que piensa que puede vivir una vida sin Dios. Cuando se ha quebrantado el diseño, cuando se han quebrantado los principios espirituales contenidos en su palabra, entonces recibes la consecuencia de tu pecado, de tu error, de tu falta, de hablar como hablaste, de casarte con tus propias palabras. Entonces no culpes a Dios. Por eso cuando alguien en la calle me dice, no, pero es que, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió lo otro? Hay una perfecta voluntad de Dios, pero hay también una voluntad permisiva. Es que Dios te ama tanto, 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 que no te obliga a que lo ames, ni que lo sigas, siendo que Él podría hacerlo. Pero ahí está el libre albedrío. Y aún así, es como cuando Adán le dice, de todos estos árboles podrán comer, de todos estos 3 millones de árboles puedes comer, pero de este no puedes comer. Pero si comes de ese árbol, esto te va a pasar, tun, turun, tun, tun. Pero entonces eso es injusto. No. Quiero que me entiendas bien. Las cosas malas que pasan, como la que le pasó a Jesús, que fue torturado, finalmente Dios las usa para efecto de su gloria. Jesús fue injustamente acusado. Fue una cosa mala que le ocurrió. Lo golpearon, lo escupieron. No sé si viste la película, es muy buena, se llama La Pasión de Cristo. Véela. Ahí está. ¿Acaso no es malo? Aún más, el mismo Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Wow, es como decir, ¿qué le pasó a Dios? Escúcheme, vuelvo a leer el pasaje. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Hoy vemos ideologías, hoy vemos pensamientos filosóficos, pensamientos humanistas que tienen al mundo al borde de la destrucción, de un colapso mundial. Pero ¿saben qué? Está restringidos y regidos por Dios, quien hace de esto, escúcheme bien, declaro esto proféticamente, lo que está ocurriendo en nuestra nación y lo que está ocurriendo en el mundo es el mejor de los escenarios para que Dios se glorifique. Eso es entender que Dios da los buenos tiempos y los malos tiempos. Debemos entender esto, queridos. Nada ocurre si Él no lo permite. Dice amén. Y una segunda cosa. Quiero que entiendas esto. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios de manantiales. Y ahora viene lo potente. Primero entender que Él no tiene opuestos, que Él es todo, que Él es Dios, que no hay otros dioses, ni siquiera ni con minúscula, no existe.
Entonces ese Dios hoy dice, lo que yo digo, lo cumpliré. Una vez más, lo que Dios dijo, queridos, se cumplirá. Y quiero que volvamos a Isaías capítulo 45, el verso 8. Dice, ábranse los cielos. Y ya se abrieron. Estamos viviendo esta temporada de cielos abiertos. Pero dice la palabra, y derramen su justicia. Pero luego dice el texto, que la tierra se abra de par en par. Por eso, lo que ocurre en el cielo también ocurre en la tierra. Se abre el cielo, pero también se abre la tierra. ¿Para qué? Para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Tomemos en cuenta esto, queridos. Es Dios. Es Dios. El Dios de manantiales. El Dios que nos hizo guardar silencio el día sábado 8 de enero, donde no pudimos hacer absolutamente nada. El sábado pasado, ¿se recuerdan? Esa noche de la convención. Fue un silencio. Hay cielos abiertos. ¿Sabe qué ocurrió ese día? Se derramó la justicia de Dios. Es el alfa y la omega. Es el primero y el último. El que es, el que era y el que ha de venir. El león y el cordero. El Shaddai, el Elión, Adonai, Jehová Nisi, el anciano de días, que está aquí parado frente a ti, diciéndote lo que yo te dije, yo lo haré. ¡Wow! El peso profético y apostólico de esta palabra, que fue dicha más o menos 740 años antes de Cristo, tiene hoy el mismo peso. Y han pasado más o menos poquito más de 2500 años y esta palabra sigue activa. Cielos abiertos. Cielos abiertos, no solo para manantiales, esto lo vengo diciendo hace rato, es para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es para el cuerpo de Cristo, es para su novia, y manantiales es parte del cuerpo de Cristo y manantiales es su novia. Por eso es que hoy Dios declaró sobre esta casa cielos abiertos. Se inauguró una temporada, primero de reconocer que el cielo gobierna. Si se te olvidó, entonces ve en YouTube el video del sábado pasado, en donde se apagó todo, en donde no funcionó nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios entra en escena de esa forma, lo demás está de más. Debemos entender el peso apostólico y profético de lo que significa estar en cielos abiertos. Reconocer primero que el cielo gobierna y segundo, entender lo que estábamos cantando recién. Esta temporada será de respuestas divinas. De respuestas divinas. ¿Sabes? Desde que comenzó este año, Dios viene junto a mi familia dando respuestas a lo que por años estábamos esperando. ¿Alguien dice amén a esto? ¿A alguien más le está pasando esto? El cielo gobierna, no es al revés, querido. Nunca ha dejado Dios de estar en control. Hoy su soberanía está más latente que nunca. Así que quiero decirte esto en el nombre del Señor. No te afanes, no desmayes, no tengas miedo, no te confundas. Dios es soberano y Dios tiene el control en sus manos. Por esta razón, lo que ocurre en el cielo ocurre en la tierra. Los cielos se abren, entonces la tierra se abre. Los cielos se abren para que se derrame la justicia de Dios
sobre la tierra y la tierra se abre para que brote salvación y justicia juntas. Dice el texto, juntas. Ojo, que no se derrama salvación desde el cielo. El texto es muy claro. Dice que se derrama del cielo justicia, pero que cuando se abre de par en par la tierra, brota la salvación junto con la justicia. La justicia se derrama del cielo. ¿Sabes qué significa? Que Dios es justo. Dios siempre hace lo que está correcto. Dios siempre hace lo que debe hacerse en forma consistente, sin parcialidad y sin prejuicio, porque Dios es justo. La palabra justo y la palabra recta son idénticas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cualquiera sea la palabra que se usen, esencialmente significan exactamente lo mismo. Está relacionado con las acciones que Dios hace. Está relacionado con que siempre Dios es justo, siempre Dios es recto. Él, como Dios actúa siempre, es como Dios actúa, cómo se mueve, cómo Dios piensa en justicia siempre. Es lo que está ocurriendo en la tierra, salvación y justicia. Pero pastor, ¿de qué me está hablando? Si ya me estoy muriendo, ya estoy esperando ya el terremoto y sonaron las cineras. Qué bueno que suene la cinera entre paréntesis. Algo que suene. Antes de Cristo, escúchame bien, antes de Cristo seremos testigos del último y gran avivamiento. Gracias por esos tibios amenes. Pero la invitación no es solo que tú y yo seamos testigos, sino también que seamos protagonistas del cumplimiento de esta palabra que el mismo Jesús habló en Mateo 24:14. Y esta es la palabra, y esta es la palabra profética que se activa con la de Isaías 45, cuando dice que se abre la tierra para que salga y brote salvación. El texto en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que no se preocupe que suenen las sirenas, que haya maremoto, terremoto, nuevo presidente, que no importa. Yo quiero decirte esto, lo que importa es la palabra que hoy Dios está trayendo. Se abrió el cielo y se abre la tierra. Entonces la misma temporada de cielos abiertos es temporada de salvación, queridos. Es temporada de salvación aquí en la tierra. Salvación significa que vendrá oportunidades. Cielos abiertos trae como consecuencia una temporada de salvación en la tierra. Aunque usted no lo crea, y aunque usted me mire así como, no importa. Yo quiero decirte y anunciar esto, vendrá oportunidad. Vendrá salvación, vendrá perdón a la tierra, vendrá sanidad en la tierra, vendrá restauración, restitución, disfrute, plenitud de la vida abundante que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Esto es extraordinario, pero la mano de salvación va junto de la justicia. Entonces quiero decirte esto, si eres salvo, brotará sobre ti la justicia sobre tu vida. Es como cuando dice el texto, de su interior brotarán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿cómo va a brotar de mí la justicia de Dios? ¿Cómo la alcanzo? ¿Qué tenemos que hacer? Es un poco lo que estaba hablando el pastor Marcelo cuando comenzó. La iglesia tiene que levantarse. Porque es salvación, pero también lo que cayó del cielo. Dios, la justicia de Dios. Si yo soy salvo, entonces tendré que moverme acorde a la justicia de Dios. A la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cómo se brota la justicia de Dios entonces? ¿Cómo la alcanzo? Porque es lo que está viniendo, queridos. La tierra se abrió. La tierra se abrió. Aún más literalmente. Erupciones de volcanes, terremotos, de todo. Yo decía, Señor, ¿por qué tanto? Porque la tierra literalmente se está abriendo. Pero es también algo que en el espíritu, en el mundo espiritual, está ocurriendo.
Salmo 4, verso 5 dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Yo hoy quiero decirte esto, querido. Deja de escuchar al corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Deja de escuchar a tus sentimientos y tus emociones. Deja de escuchar los pronósticos. Deja de escuchar a gente que no te bendice. No te sientes a dialogar con el diablo, ni te sientes en silla de escarnecedores. ¿Sabes lo que son los escarnecedores? Cuando te sientas o sientas a tu mesa a gente que es una mala compañía. Eso así se traduce, una mala compañía. Alguien nocivo, alguien tóxico en tu mesa, que siembra discordia, que siembra duda, que juzgan, que murmuran. Deja de escuchar, deja de moverte de esa manera. La justicia que brota desde la tierra se ve en aquellos que tienen sus principios y sus convicciones firmes en Cristo Jesús. Como dice su palabra, el justo por fe. Entonces no importa que haya el COVID, menos mal que, creo que la última palabra del griego es Omicron, ya después no hay más, teníamos que agarrar el hebreo. Ahora hay otra cepa de la cepa que es de la cepa de la anterior cepa, que sepa usted de dónde vino. Vamos a tener que empezar a vacunarnos todos los días, por la cantidad de cepas que hay. Escúchame, no importa lo que venga. No importa lo que venga, vivirás y no morirás, porque si eres justo, por fe vas a vivir. No importa tu realidad, lo que estás viviendo o las circunstancias, esas circunstancias que de repente vais bien y ¡pum! Fractura de tibia peroné, ¡pam! Y íbamos bien. Después de la convención nos íbamos a Manantiales Orlando. A volar ahí. A hacer la tarea. Dios esta semana me dice, yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Podré decir a Dios, pero ¿cómo se te ocurrió, Dios? Pero si íbamos a ir, pero ¿qué pasa con la gente de allá? Yo creo que Dios se rió bastante de mí. ¿Viste que de repente uno cree que... ¿Le ha pasado que usted se ha enojado con Dios? ¿Y usted no le ora? ¿Y usted este mes no le diezma para que le duela a Dios? No importa tu realidad ni tus circunstancias. El texto dice, sacrificio de justicia y confía en Dios. Este es el tiempo que está viniendo a la tierra. Por eso la tierra se está abriendo para salvación. Pero cuando la gente comienza a mirarte a ti, la gente se va a salvar y se va a contagiar con esa justicia de Dios. Son aquellos que mantienen firme su fe porque saben que Dios hará justicia a su favor. Si eres salvo, la evidencia de que la justicia de Dios está en tu vida es en tus acciones, en tus palabras, en tus gestos, en tus reacciones, en toda tu manera de hablar, como tú piensas. A veces nosotros pensamos que la justicia se limita solo a asuntos legales, como si fuese un tribunal. ¿Saben? La justicia se refleja en la vida diaria. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 29. Ya que sabemos que Cristo es justo, sabemos que Cristo es justo, ¿cierto? Amén. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Por eso es que de la mano, cuando brota de par en par, se abre de par en par la tierra, brotan la salvación y la justicia juntas, dice el Señor. Quiero leer tranquilamente Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Hay mucho más que hablar, pero yo quiero simplemente decirte esto. Esta palabra profética del libro de Isaías,
que fue soltada hace más de 2500 años, hoy se activa una vez más en esta casa. Se abren los cielos, se abre la tierra para salvación y para justicia. ¿Cómo hago justicia? Te lo mencioné, en la vida diaria, en el diario vivir. Voy a leértelo mejor. Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. Dice, así se hace justicia, por si acaso. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Verso 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. La furia de Dios. ¿Sabe lo que es la furia de Dios? Es la justicia de Dios. Y ustedes, verso 7, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Verso 8, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Verso 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Verso 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más. Mi pregunta es, hoy, ¿cómo está la justicia en tu vida? ¿Cuántas veces hemos sido injustos en nuestra vida? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos. ¿Sabe por qué a veces la gente no llega a la iglesia? Porque no hay justicia en los que son llamados hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16 dice, porque ustedes tienen la mente de Cristo. Desde el momento que brotó salvación en tu vida, de la mano viene la justicia. Entonces haremos de un Chile más justo y aún más bendecido. ¿Sabes lo que hace un justo? Todos los días ora por nuestra nación. Y sigo declarando lo siguiente: Chile sigue siendo tierra de fuego del Espíritu Santo. Chile sigue siendo tierra de avivamiento y de aquí a las naciones del mundo. Tranquilos, que Dios envía lo bueno y lo malo, porque está preparando el mejor escenario para que Él se glorifique. Póngase de pie y vamos a orar. Vuelvo a leer este texto del verso 8 de Isaías capítulo 45. Ábrase, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Por un momento, cierre sus ojos y se tiene que pedir perdón. Porque no ha sido un buen embajador de Dios aquí en la tierra. Entonces, dile al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. Porque a pesar de que tu fidelidad me persigue, yo sigo como arrancando a veces, Señor. Y te pido perdón. Perdón por nuestra dureza de corazón. Perdón por nuestra falta de intimidad. Perdón porque no te buscamos lo suficiente en oración y en la lectura de tu palabra. Perdón, Señor, por decir malas palabras. Perdón, Señor, porque a veces mis actitudes ofenden a mi prójimo. Perdóname, Señor, porque a veces escribo necedades en las redes sociales. Y aunque me pueda hacer pasar por un nombre ficticio,
Sabes que soy yo el que estoy escribiendo eso. Te pido perdón, Señor. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que así como se abrieron los cielos, se abre la tierra sobre mi casa para que brote salvación, oportunidad, sanidad, perdón, restauración, restitución, para que se cumpla toda palabra profética que tú has dicho. Yo declaro que así como se abrió el cielo sobre mi casa, se abre también la tierra de par en par para que brote la salvación y para que venga el cumplimiento de cada palabra. Vamos, manantiales, abra su boca y declare esto. Cielos abiertos y la tierra se abre. Deje que Dios le inunde una vez más con su fidelidad. Por favor, párate un momento y no sigas corriendo. Él quiere alcanzarte con su fidelidad, con su gracia, con su paz. Señor, yo saco en el nombre de Jesús toda duda y todo temor en el nombre de Jesús. Yo hoy, Señor, derramo una unción de amor, la unción de amor que viene de tu corazón para que brote en la tierra de su familia, en la tierra de su matrimonio, en la tierra de sus hijos, en la tierra de sus sueños. Brote paz, esa paz que el mundo no sabe dar y que no entiende. Reciba ahora, reciba ahora, reciba ahora. Se están cayendo mantos de temor. El diablo ha colocado encima la duda, el temor, el miedo, la incertidumbre. Quiero decirte que si el cielo está abierto, se habla de ti, se habla de tu nombre, querido. ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Si Dios es Dios, si Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último. Dice que con una sola mano le caben los mares, toda el agua de la tierra le cae en su mano. Él dice que con sus 3 dedos formó la tierra. ¿Hay algo imposible para Él? Por un momento vamos a adorarle. Deja que Dios te envuelva en un manto de amor. Y mientras adoramos, Dios saca el temor. Y si alguien está enfermo, reciba ahora en el nombre de Jesús sanidad. Vamos a adorar.